Ocupar Wall Street es el nombre del movimiento que nació en Nueva York y que cuestiona el modelo económico norteamericano. The Senate will vote on the American Jobs Act. Con una consigna simple y concreta, el movimiento Ocupar Wall Street ya lleva más de 4 semanas de acción directa en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos. Somos el 99% que ya no va a tolerar la codicia y la corrupción del 1% restante, dicen los manifestantes. We are the 99%! We are the 99%! Este grupo, que comenzó con un puñado de voluntades y ya lleva miles de adhesiones, se organizó como la Asamblea General de la Ciudad de Nueva York y permanece acampando en Zuccotti Park, una plaza seca situada cerca de donde se reemplazaban las Torres Gemelas y que en los años 60 se llamaba Liberty Park, nombre que los manifestantes le han restituido. Hasta hace unas semanas, el movimiento era invisible para los grandes medios periodísticos estadounidenses, lo que cambió cuando el presidente Barack Obama emitió un tímido gesto de comprensión hacia sus demandas, admitiendo que otorgaban voz a una amplia frustración sobre cómo funciona nuestro sistema financiero. Pero las demandas de los manifestantes son más amplias. En un documento de varios puntos, explican que su objetivo son las corporaciones que privilegian sus beneficios por sobre las personas y la presión que ejercen sobre el gobierno, y denunciar la atención sobre un modelo económico que consideran injusto. Al mismo tiempo que intenta contener las demandas, el presidente defendió los rescates de entidades financieras mediante el Programa de Rescate de Activos en Peligro, TARP, según sus siglas en inglés, que promulgó como Ley George W. Bush en 2008. El documento de los ocupantes revela una lectura general y un tanto dispersa sobre la crisis. Los puntos más destacados declaran que las corporaciones han despilfarrado millones de dólares, han empleado las fuerzas militares y policiales para impedir la libertad de prensa y han donado grandes sumas de dinero a los políticos, que son los responsables de dictar las normas que las regulan. Y agregan otras críticas amplias y puntuales al afirmar que también bloquean formas alternativas de energía o medicamentos genéricos y que ocultan derrames de petróleo. La diversidad de cuestionamientos e intereses de Ocupar Wall Street es proporcional a la variedad de agrupaciones que lo conforman. Codo a codo y sin líderes se movilizan veteranos de la guerra de Irak, grupos indígenas, sindicatos como el de los trabajadores municipales de Nueva York, el de plomeros, los del transporte o de la educación. Movimientos organizados como el Grupo Neoyorquino contra los Recortes Presupuestarios, Comunidades de Nueva York para el Cambio, Coalición para la Justicia Educativa, la organización Stop the Machine, que se opone a la guerra en Afganistán, integrantes del Partido Verde, entre otros. Pero sobre todo, jóvenes, la mayoría de ellos estudiantes, sin trabajo y endeudados, que marchan junto a artistas o músicos de hip hop. Y es que el nivel de empleo en la población entre 16 y 29 años alcanzó el número más bajo desde 1945. Solo el 55% de ese segmento tiene trabajo. Pensando en los comicios de 2012, en los que espera salir reelecto, Obama presentó al Congreso un plan para reducir el déficit fiscal, que llegó en junio de 2011 a casi 15.000 millones de dólares, es decir, el 98,6% del Producto Bruto Interno. El proyecto incluye un alza tributaria para los que tienen ingresos anuales superiores al $1.000.000. Se lo conoce como la norma Buffett por el multimillonario Warren Buffett, que desde 2007 proclama que él y sus amigos mega ricos suelen pagar menos impuestos que el ciudadano corriente y que, en consecuencia, habría que aumentarles la imposición fiscal. Esa recaudación se utilizaría para crear más empleo, aunque en su primer paso por el Congreso, el Senado rechazó la iniciativa que ahora la Casa Blanca deberá presentar, pero parcialmente, ante las dos cámaras para su revisión. Las cifras del nuevo censo del gobierno muestran que la cantidad de ciudadanos que viven en la pobreza alcanzó un récord de 46 millones. Casi 50 millones de estadounidenses carecen de seguro médico, el total más alto en 20 años. La tasa global de pobreza es de 15,1% y la brecha entre ricos y pobres también se acrecentó. El ingreso promedio disminuyó un 1,2% en el 5% más rico de la población, pero la caída para los hogares más pobres fue de un 4%.
Según guarismos oficiales, la tasa de impuestos para los estadounidenses más adinerados se ha reducido a la mitad desde mediados de la década del 90. En 1995, los 400 estadounidenses más ricos pagaron un promedio del 30% de sus ingresos en impuestos federales. En 2007, aportaron menos del 17%. En el contexto actual, los desocupados en Estados Unidos son el 9,1% de la población, unos 14 millones de personas. En el extremo opuesto de la pirámide social se encuentran los 400 estadounidenses más ricos con bienes por valor de 54.000 millones de dólares, quienes tienen juntos más riqueza que el resto de los ciudadanos. Un recorrido por la historia demuestra que los millonarios vieron notablemente incrementada su presión fiscal en 1932. Era su aporte para que el país saliera de la Gran Depresión. En las décadas siguientes, la presión fiscal elevada sobre los que más tienen se mantuvo por encima del 63%. Pero con la llegada del republicano Ronald Reagan a la presidencia, comenzaron a bajar los impuestos a los ricos. Esta política neoliberal fue seguida por otros presidentes e intensificada, por supuesto, por George W. Bush. En la actualidad, los mensajes de advertencia no dejan de repetirse y no surgen únicamente del movimiento Ocupar Wall Street. Sarah Bloom Raskin, una de las 7 integrantes de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, alertó que esta enorme brecha entre la mayoría pobre y el puñado de ricos erosiona la recuperación del país. La funcionaria sentenció que esa desigualdad es desestabilizadora, una usina fértil para que crezcan la desobediencia civil y los reclamos del 99% de los estadounidenses. Nosotros somos el 99%, bueno, es más o menos como decir, somos el pueblo unido y el 1% es la élite contra la que estamos combatiendo. Y en ese sentido me parece que se liga con todo, de alguna manera, que aunque cada caso tiene sus características especiales, se liga con todo digamos, levantamiento juvenil que hay en todo el mundo. Mañana, te digo, mañana 15 va a haber justamente una marcha dicen de 800 a 900 ciudades en 70 países. Se llama Por el Cambio Global. Es parte de esta movida. Y el lugar de 99, somos el 99%, también tiene la significación de decir que esas corporaciones a las que denuncian, ese 1% de la población, se está quedando con una parte demasiado grande de la torta cuando era del 15% a principios del siglo XX lo que controlaba de la riqueza ese 1%, y ahora es más del 40% de esa riqueza. Además, si se compara el salario medio de un director ejecutivo de una gran empresa con la de un obrero, en los años 70, no hace tanto, era de 25 veces, hoy es de 90 veces, sin contar los premios y bonus que reciben además con los balances finales. Esta es la situación social de Estados Unidos, estamos hablando, ¿no? Ya seguramente mentira. Cuando venga Pedro la semana que viene va a traer más información. También hay problemas, digamos, de libertad, ¿viste? Pueden, por ejemplo, usar micrófonos, hay otros detalles también de esto. Estuvo distribuyendo riqueza por allá, Pedro Brier, nos va a contar a la vuelta.